Eh, Vamos a ver si empieza a grabar. Listo. Muy buenas tardes para los niños de décimo. El día de hoy vamos a tener la última clase de este módulo de química. Les recuerdo que hoy es el último plazo que he abierto para que me entreguen, por favor, el video frente a sus reflexiones eh, medioambientales, el cuidado del medio ambiente o una crítica a lo que está sucediendo al medio ambiente y una relación con los objetivos de desarrollo sostenible, con alguno que a ustedes les haya gustado, interesado, lo pueden hacer. Eh, Hasta hoy pues abro el plazo porque hay muchos niños que aún no lo están haciendo y recuerden que es parte de la actividad. El día de hoy, luego de esta clase, por ahí en una media horita, abro el último cuestionario. Este cuestionario, entonces, ustedes lo van a desarrollar con ayuda de sus apuntes, con ayuda de los talleres que hemos realizado, con los ejercicios que hemos realizado, los apuntes que han tomado para que por favor estén muy pendientes y tengan su cuaderno a la mano para que lo puedan desarrollar. Laura Daniela Osorio, ¿quieres hacer alguna pregunta que tiene la mano levantada? Profe, qué pena sobre el video, o sea, yo solamente lo hice con el objetivo, no hice sobre la naturaleza. Bueno, en cuanto a eso, bueno, no hay problema si ya lo hiciste así, no hay problema. Eh, yo lo miraré, también sirve, si lo hiciste como parte de historia, también eh, va a servir, entonces no hay problema. Lo valgo así, además porque ya adelantaste, entonces no hay ningún problema. Listo, entonces voy a compartir entonces pantalla. Voy a compartir, quisiera saber si ya está compartiendo. Sí, señora. Ah, ok. Listo. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo los tipos de enlace y cómo determinar los tipos de enlace de acuerdo a el resultado de la diferencia de electronegatividades. Entonces, teníamos este cuadrito en donde nos podía decir que si tenía de 0,0 a 0,4 un enlace covalente que me gusta más llamarlo apolar, pero también se le puede llamar no polar, en un intervalo de 0,5 a 1,6, entonces un enlace covalente polar, y si es mayor a 1,7 sería enlace iónico. Entonces todo esto lo vimos la clase pasada. Los niños que no han podido, por favor, observar los videos, de pronto si les interesa, por WhatsApp me preguntan cuál es el link del canal de YouTube donde yo subo todos los videos. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la última temática. Esta temática va a ser preguntada en el cuestionario. Entonces, vamos a tener que las reacciones químicas, que es exactamente los tipos de reacciones químicas, las que voy a dar preguntas sobre esta temática. Ya sabemos que una reacción química es la interacción entre reactivos para formar nuevas sustancias. Esas nuevas sustancias, entonces, van a tener características muy diferentes a las que existían al principio cuando se pusieron a reaccionar las, eh, los reactivos van a ser con unas características y los productos van a ser sustancias nuevas. Como normalmente nos damos cuenta que se ha producido una reacción química porque puede pasar, bueno, que se cambian las características que se tenían en un principio. Puedes detectar calor, puedes detectar frío
en el momento en que se dé una reacción química, puede ser de tipo exotérmica o endotérmica, pero también yo puedo ver un precipitado si en algún momento durante una reacción química se produce un sólido pequeño que se va al fondo, eso se le llama precipitado, o puedo ver que se observa que se emite a la atmósfera un gas. Entonces, ¿cuándo es una reacción química? Cuando los reactivos se conjugan, se rompen los enlaces y se forman nuevos enlaces para formar unas nuevas sustancias con características diferentes a las que existían cuando eran reactivos. Entonces, ¿cómo voy a identificar una reacción química? Lo que estamos observando aquí es la forma de representar una reacción química. Nosotros vamos a representar siempre una reacción química mediante una ecuación química. ¿Qué partes va a tener esta ecuación química? Antes de la flecha va a tener unas sustancias que vamos a determinar reactivos. Por favor, vayan tomando apuntes de las partes de una ecuación. Entonces, la ecuación es la forma que nosotros representamos una reacción química. ¿Cómo se representa? Mediante símbolos, puede utilizar números, puede signos de matemáticas y diferentes signos que ya más adelante convenciones que ya más adelante les voy a hablar para identificar una ecuación química. Entonces, la primera parte van a ser los reactivos. Mire, aquí lo coloqué entre un corchetico. ¿Qué reactivos tengo acá? Calcio y tengo oxígeno. El signo más significa unión, combinación o fusión, es decir, que voy a poner estos dos elementos a reaccionar. La flecha siempre va a tener la flecha. Es como si fuera el igual de una ecuación matemática, sin embargo, nosotros en química no lo queremos utilizar así, sino con la flecha, porque la flecha me da un sentido de la reacción. Quiere decir que los reactivos siempre se van a combinar para formar un producto y que el sentido en este caso es de izquierda a derecha. Nunca al revés. Profe, ¿cómo así que al revés? Pues resulta que hay unas reacciones que ya ahorita vamos a ver que se pueden dar al revés de acuerdo a la temperatura o de acuerdo a algunas características. Es decir, que el producto se descomponga y vuelva a formar reactivos. Pero esta que estamos viendo en este momento es una reacción de un solo sentido, de izquierda a derecha. Y aquí que se obtiene luego de la flecha, se obtienen los productos. Como dije, los productos son sustancias nuevas que aunque están formadas de los mismos elementos de los reactivos, adquieren características diferentes y son sustancias nuevas porque generan nuevos enlaces y esos nuevos enlaces las hacen ver diferentes y tienen propiedades diferentes. Entonces, ¿cómo se vería una reacción química a nivel molecular? Entonces, miremos esta reacción química. Acá tenemos un átomo de carbono. Estos dos, el átomo de carbono y una molécula de oxígeno, se van a poner a reaccionar. ¿Cómo sé que se van a poner a reaccionar? Porque está el signo más, es decir, que estas dos se van a unir, o sea, a producir una reacción química. El sentido de la reacción es de izquierda a derecha, es decir, que solo se forman productos a partir de esos reactivos. ¿Y qué sucede? Mire lo que sucedió acá. Las dos moléculas de oxígeno estaban rojitas y estaban unidas, ¿cierto? Había aquí un enlace. Este enlace, entonces, como es oxígeno con oxígeno, es un enlace covalente apolar. Y acá teníamos el carbono. ¿Qué sucedió? Que estas sustancias que eran más simples se combinaron, se unieron para formar un compuesto un poco más complejo. ¿Qué es la diferencia? Por ejemplo, yo puedo respirar el oxígeno sin ningún problema. El carbono normalmente está en estado sólido y se pone a reaccionar con el oxígeno. Forma un óxido, exactamente el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia gaseosa que es la culpable del efecto invernadero que tanto se está hablando en este momento, pues es el producto que se obtiene de toda combustión. ¿Qué hace este gas? Este gas normalmente se acumula en la Tierra y lo que hace es que al acumularse en la Tierra
produce un aumento de temperatura. Esto es lo que conocemos como el efecto invernadero. Ingresan los rayos de luz solar UV y chocan contra la Tierra, y cuando intentan salir se encuentran con estas moléculas, con una nube de estas moléculas, y no los deja salir, y eso es lo que hace que se caliente el planeta Tierra. ¿Qué sucedió aquí a nivel molecular? Pues que este carbono estaba solito, ahora se unió a los dos carbonos, y los dos carbonos que estaban unidos entre sí ahora están separados y formaron nuevos enlaces. Ya no entre ellos, las dos bolitas rojas ya no están entre ellas un enlace, sino que formaron un enlace entre el carbono y el oxígeno, carbono y oxígeno. Esta molécula, entonces, ¿qué sucedió? Esta molécula es totalmente diferente, aunque tenga carbono y tenga oxígeno, es totalmente diferente a los reactivos con los cuales se iniciaron. Esta sustancia es una sustancia gaseosa y es una sustancia que en ocasiones alcanza a colocarse de color blancuzco y no nos sirve para nuestra respiración. Le sirve a las plantas para hacer fotosíntesis, pero para nosotros no nos sirve. Nosotros podríamos respirar CO2 y si por mucho tiempo respiramos CO2 o CO, monóxido de carbono o dióxido de carbono, podemos envenenar, porque a nuestro cuerpo lo que le sirve es el oxígeno. Entonces veamos que aunque tiene dos oxígenos, no es lo mismo que tener una molécula de oxígeno diatómica libre. Entonces, esto de acá es totalmente diferente a esto de acá. Esto antes de la flecha siempre lo vamos a llamar como reactivos, y lo que está después de la flecha se va a llamar productos. La flecha me va a indicar si necesita algún tipo de catalizador, que ya ahorita vamos a ver qué es un catalizador, y el sentido de la reacción. Entonces, vamos a empezar a hablar de, precisamente les acababa de indicar que las ecuaciones químicas tienen unos símbolos, ¿listo? Tiene unos símbolos. Entonces, voy a dar 2 minuticos para que por favor copien este cuadrito para explicarles cómo sería. Entonces, 3 minuticos, por favor, muy ágiles, porque sí necesito que tengan muy claro esta parte de las ecuaciones químicas, las partes que contienen una ecuación química. Entonces, todos me escucharon, deben estar en este momento copiando esta información en el cuadernito. Entonces van a ser 1, 2, 3 columnas contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filas. ¿Listo? Por favor, lo copian hasta el momento de alguna duda para que yo vaya resolviendo. ¿Ninguna duda? Por favor, van anotando. No, señora, profe. Gracias.
Para la ciudad que en esporádico. Pero, pues, ¿dónde están los hojas? Para los están ¿Listo, niños? ¿O todavía les falta un poquito? Yo ya, profe. Bueno, voy a dar un minutico más. Bueno, mientras van terminando, voy explicando. Entonces, todos estos símbolos, recuerden que les estoy hablando que en las ecuaciones químicas es una forma de representar lo que sucede en la realidad. Podemos tomar un ejemplo que muchos han visto y es, por ejemplo, tener bicarbonato de sodio y tener vinagre. Si unimos estas dos soluciones, porque las hacemos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, lo disolvemos en agua y pues el vinagre es un líquido, entonces son dos soluciones líquidas eh, que se unen y forman sustancias nuevas. A partir de ese ejemplo vamos a ver todas las partes que tiene una ecuación química. Entonces aquí al ladito vemos una de las primeras partes que son los coeficientes. Resulta que al ladito de cada símbolo del, ya sea un elemento, un compuesto, una molécula, cuando le decimos molécula, cuando es en este caso, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, que son elementos que están formados por ellos mismos, pero con unos enlaces, ahí le podemos decir molécula, ¿cierto? Cuando yo estoy viendo esto, digo que hay aquí hay el número 2, que es un número que se le llama coeficiente, y ese me va a indicar el número de moles o el número de moléculas que van a reaccionar. Entonces yo voy a leer esta ecuación, presten mucha atención, y a medida que vaya explicando estos símbolos de acá, vamos a irle agregando.
Entonces, para que lo tengan en cuenta y ustedes lo vayan agregando, por favor, también copian esta ecuación y le vamos a ir agregando cosas. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué me dice? Este tiene coeficiente, este no tiene coeficiente, y en cuanto a los productos, solo hay un producto y solo ese pues tiene coeficiente. Entonces, repito, el coeficiente me indica el número de moles o el número de moléculas que va a tener un compuesto o un elemento. Entonces, aquí va a decir 2 moles de hidrógeno, o también se puede leer como puedes leerlo como dos moléculas, perdón, porque en este caso, como les dije, estaban diatómicas. Entonces, 2 moléculas de hidrógeno van a reaccionar con una molécula o una mol de oxígeno para producir 2 moléculas o 2 moles de agua. ¿Listo? Entonces, esto me va a indicar las cantidades de moles o de cantidades de sustancia que está reaccionando. Entonces, el símbolo de la flecha va a ser un símbolo que me va a indicar en dónde se separan los reactivos de los productos. Entonces, todo lo que esté antes de la flecha van a ser reactivos, todo lo que esté después de la flecha van a ser productos. Entonces, su significado es produce. Es como si fuera al igual de una ecuación matemática, pero como les indiqué, en química nunca vamos a utilizar el igual porque resulta que hay reacciones que son reversibles. Produce reacción en un solo sentido. Entonces, esta es una reacción en un solo sentido que va de reactivos a productos. Separa los reactivos de los productos. Entonces, el signo más, mírelo acá, el signo más, significa añadido. Entonces, al hidrógeno yo le añadí oxígeno. Separa los componentes que están reaccionando o que se están produciendo al reaccionar. Entonces, en este caso, donde hay más cantidad de productos va a ser en los reactivos y va a estar separada cada sustancia por el signo más. ¿Listo? En los productos solo hay un producto, entonces por eso no vamos a tener el signo más para separar los productos, porque solo hay uno. Ahora, viene una flechita para abajo. Una flechita para abajo, cuando yo veo una reacción química con una flechita hacia abajo, vamos a indicarla como precipitado. ¿Qué quiere decir precipitado? Que al momento de ocurrir una reacción química se produce una pequeña cantidad de sólido y ese sólido se va a ir al fondo del recipiente donde se esté llevando a cabo la reacción química. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando del bicarbonato de sodio y el bicarbonato de sodio y el vinagre, hay una sustancia que se empieza a ir blanca hacia el fondo y hay otra que se va hacia la atmósfera, que es un gas, se empiezan a formar burbujas. En este caso, el precipitado se va a colocar con una lineecita hacia abajo. La sustancia que se vuelve sólida se le coloca este símbolo que significa que es sólida y que es poco soluble y que se va a ir al fondo del sitio donde yo estoy haciendo la reacción química, que normalmente puede ser un tubo de ensayo o que puede ser un Erlenmeyer o que puede ser un vaso de precipitado. Bueno, esta flechita hacia arriba va a significar desprendimiento. Normalmente se coloca cuando, o siempre se coloca cuando vemos que al reaccionar hay un gas que se va a la atmósfera. Como les indiqué, cuando yo reacciono bicarbonato de sodio con vinagre, empieza a ebullir y empieza a salir una gran cantidad de dióxido de carbono, que es un gas que se va al aire. En ese caso, al piecito del dióxido de carbono se colocaría una flecha hacia arriba, que significa que en ese momento se produce ese gas y ese gas se va a la atmósfera, para indicar que un gas se desprende en la reacción. Miren ahora sí lo que yo les estaba hablando de una reacción que se da en dos sentidos. Entonces, esta reacción que se da en dos sentidos, entonces tanto de
izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que es una reacción reversible. ¿Qué es reversible? Que los productos en algún momento se pueden devolver y convertirse en los reactivos para indicar la producción simultánea de reactivos y productos. Este triangulito normalmente lo vemos de encima de la flecha. Ese triangulito significa calor e indica que para que la reacción química se lleve a cabo se tiene que calentar o que de alguna manera tiene que obtener energía para poder reaccionar. Listo. Tenemos que al lado de los símbolos, aquí no está, pero lo podemos colocar. Al lado de los símbolos pueden ir unas letras dentro de corchetes. Puede ir la S para sólido, L para líquido, G para gaseoso y AC para acuoso. Entonces, por ejemplo, acá yo les estoy indicando que el hidrógeno es un gas. Entonces, yo aquí al ladito yo le puedo poner, abro paréntesis, le coloco una G minúscula, cierro paréntesis y eso podría ser lo mismo aquí en el oxígeno. El oxígeno es gaseoso, entonces coloco una G, pero resulta que el agua a nuestra temperatura normalmente es líquida, entonces aquí colocaría entre paréntesis una L. Entonces, sólido va a ser con una S, líquido con la L, gaseoso con la G. ¿Y qué es solución acuosa? Es cuando yo disuelvo algo en agua. Entonces, cuando yo les dije el vinagre, para que reaccione el vinagre para que reaccione con el bicarbonato de sodio, pues el bicarbonato de sodio tuvo que haber sido disuelto en agua para que pueda mejorar la reacción química y se evidencie muy bien los precipitados y también se evidencia muy bien cuando se produce el dióxido de carbono, que son las burbujitas que siempre les he indicado. Entonces, acuoso, entonces cuando yo utilizo agua para disolver algún sólido. Y catalizador iría a muchas veces, más adelante vamos a ver reacciones químicas que, por ejemplo, acá dicen ácido sulfúrico. ¿Qué hace un catalizador? Hacer más rápida la velocidad de la reacción o hacerla más lenta. El catalizador lo que hace es influenciar en la velocidad en que se va a llevar una reacción química. Entonces, a veces, por ejemplo, se le coloca ácido sulfúrico sobre la flechita y eso me indica que el ácido sulfúrico no va a intervenir en los productos, sino que solo va a hacer acelerar o hacer más lenta la reacción química. ¿Listo? Estos son los primeros principales símbolos que podemos encontrar en una ecuación química. Pero resulta que estas ecuaciones químicas y las reacciones químicas tienen una clasificación. Bueno, vamos a leer estas dos ecuaciones químicas. Entonces, voy a leer la primera y la segunda, pues me van a ayudar. Voy a llamar aquí a alguien o alguien que quiera levantar la mano para ganar punticos, lo puede hacer. Entonces, en este caso, voy a leer la primera. Entonces, voy a leer voy a leer la primera. Entonces, 2 moles de, obviamente ustedes no se saben los nombres, pero pues yo les ayudo con los nombres. 2 moles de monóxido de carbono gaseoso se combinan y reaccionan con una mol, porque aquí no hay nada, una mol de oxígeno gaseoso para producir 2 moles de dióxido de carbono gaseoso. Entonces vuelvo a leer, 2 moles de monóxido de carbono en estado gaseoso se van a reaccionar o se van a combinar con una mol, porque acá no hay nada. Cuando no hay nada es como si hubiera un 1. Siempre en química, cuando no se escriba el número es porque va un 1. Una mol de oxígeno gaseoso para producir 2 moles de dióxido de carbono gaseoso. Bien. Entonces voy a llamar para que me colabore la estudiante o el estudiante. Angie Osorio. Angie Osorio, por favor, abres tu micrófono. Listo. Empieza a nombrar esta. Esto se llama óxido de mercurio. Óxido de mercurio.
2 moles de óxido Sí, de mercurio sólidos sí, produce 2, profe, ¿cómo se llama? mercurio. 2 mercurios ¿Dos qué? líquidos, 2 moles. 2 moles de Ajá, mercurio líquidos, sí, em, más, más 1 mol sí, de, de de- oxígeno, ¿no? sí, 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 sí. Ya me iba a poner brava, como así que no sabe cómo es el oxígeno? ¿Y De, oxígeno? de oxígeno. em, ¿Qué es la G? uy, y La la G, ¿en qué estado? gaseoso. Sí, muy bien. Muy bien, Angie. Muy bien, lo hiciste muy bien. Gracias por colaborarnos. Entonces, miren esta reacción química. Voy a comparar esta con esta. En esta reacción química habían poquitos productos. Miren, en esta habían, perdón, en esta reacción habían 2 reactivos, perdón, y aquí hay solamente un reactivo. Y aquí hay un solo producto y aquí hay 2 productos. Entonces aquí el óxido de mercurio se descompuso, se dividió y formó mercurio líquido. ¿Se acuerdan cuando ustedes, o antiguamente se utilizaba mucho el termómetro en un estuche de vidrio? Por dentro tenía un capilar pequeño que alcanzaba a ver un líquido muy brillante y que las mamás utilizaban para tomarle la temperatura. Este es el termómetro de mercurio. Ese líquido es el mercurio. El mercurio es uno de los pocos metales que se encuentra en estado líquido. Entonces, él se puede presentar en temperatura ambiente, en estado líquido, y tiene la propiedad de que se expande cuando aumenta el calor. Por eso, él nos permite determinar qué temperatura tiene un cuerpo. Entonces, se empieza a expandir, apenas se empieza a sentir el calor, empieza a expandirse y como está dentro de un capilar, pues empieza a subir su distancia, empieza a hacerse más ancho, es como si tuviera, tomara distancia una molécula entre otra, un átomo entre otro del mercurio y me puede determinar qué temperatura se encuentra, pues lo que se esté midiendo. Normalmente lo utilizamos para medir las temperaturas, principalmente los niños, porque son los niños los que tenemos que estar como muy cuidadosos de la temperatura para que no vayan a sufrir una convulsión o que puedan tener una enfermedad grave y pues las mamás siempre estamos pendientes de esa parte. Muy bien. Angie nos ayuda a leer muy bien la ecuación química, entonces con los coeficientes y con los estados en los cuales se encuentran cada una de las moléculas de esa reacción química. Listo. Ahora sí necesito que por favor tomen apuntes también. Entonces vamos a colocar como título tipos de reacciones químicas. Tipos de reacciones químicas. Entonces, de acuerdo a las transformaciones que ocurren, las reacciones químicas se pueden dividir en 4 tipos. La primera, reacciones de combinación o síntesis. Por favor, toman apuntes de esta diapositiva, hacen el dibujito y ya lo explico. Bueno, entonces, como les indiqué, las reacciones químicas, de acuerdo a la transformación, entonces se dividen
en 4 tipos. La primera son reacciones de combinación, de combinar o de producir. Cuando siempre que se diga síntesis, es que se está produciendo algo. Tengo el ejemplo, azufre. Lo tengo mediante letras, su nombre, y mediante una representación mediante círculos. Recuerden que estos son representaciones. Entonces, en las ciencias naturales se utilizan mucho las representaciones para poder dar explicación a los fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Que si exactamente que, profe, el hierro es azul, internamente los elementos de hierro no son de este color. ¿Qué veríamos? Veríamos electrones rodando por todos lados, moviéndose mucho, porque los metales tienden a precisamente a generar una corriente de electrones. Y el azufre, entonces internamente no tiene que ser así, sino que esta es una forma de representar. El azufre se va a combinar con hierro para formar una nueva sustancia. Esta nueva sustancia que se produce, este producto, es una sustancia que no tiene las mismas características que tenían estos elementos por separado. Aunque tenga azufre y aunque tenga hierro, la sustancia que se va a obtener es diferente en sus características químicas y físicas, principalmente químicas, a las que había antes. Entonces, aquí se formó el sulfuro de hierro 2. ¿Qué características tiene esta reacción? Que surge a partir de varios reactivos. Acá tengo un reactivo, acá tengo otros reactivos, y que se van a producir menos cantidad de productos, van a ser productos más complejos. Profe, ¿cómo así más complejos? Pues van a ser productos que van a ser más grandes. No es lo mismo tener un hierro solito, un elemento de hierro solito, que tenerlo unido con un enlace, con una compartición de electrones al azufre. Entonces, esto es más complejo que esto solito o que esto solito. Los dos se unen para conformar una nueva sustancia que es más compleja. Listo. Ah, bueno, ya copiaron el anterior, ¿cierto? Esta ya lo copiaron. ¿Cierto? Dígame si sí o no, porque si no ya para cambiar de diapositiva. Sí, profe, ya. Listo. Ahora van a colocar segundo. Entonces, en el segundo van a colocar descomposición. Este es la segunda clasificación de los tipos de reacciones químicas. Entonces, el segundo tipo sería descomposición. Entonces, como su nombre lo indica, descomponer de algo que era complejo, volverlo más simple. Es una operación contraria a la que acabamos de ver de síntesis. Vamos a verla. Un ejemplo sería que A y B, que es complejo, o sea que no es lo mismo tenerlos separados que unidos. A y B están unidos y van a producir A separado con B separado. ¿Qué características tienen que ver aquí en este tipo de reacción química? Que hay un solo tipo de reactivo y ese reactivo que era más complejo se va a dividir en productos más simples. ¿Cómo así más simples? Con menos cantidad de átomos o elementos. Entonces aquí la A estaba unida a la B, había un enlace aquí, estaban compartiendo electrones para complementarse, pero resulta que algo sucedió en esa reacción química y hizo que pudieran separarse. Y ahora quedó la A solita con la B solita. Se volvieron más simples. De complejo pasa a simple, se descomponen. Vamos a leer estos ejemplos, lo voy a leer y ustedes van a revisar que sí se está cumpliendo lo que les estoy indicando. Entonces, voy a leer esta y ahorita voy a poner a alguien que me ayude a leer esta. Entonces, voy a leer esta de acá porque después dicen, no, es que la profe siempre, a los profes hacen siempre el más fácil. Entonces, aquí en este caso tenemos, cuando yo les ponga a leer, les ayudo con los nombres. Este se llama una molécula o una mol, llamémoslo mejor por mol, una mol de carbonato de calcio sólido, por acción del calor. Miren el triangulito sobre la flecha. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una de las partes de esas ecuaciones? Entonces,
este carbonato de calcio, una mol de carbonato de calcio con calor produce óxido de carbono en estado sólido y o más dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces miren que de esta reacción química por acción del calor, para que se produjera tuvo que calentarse, se calentó esta sustancia y al calentarse se separó en sustancias más simples. Profe, ¿por qué más simples? Porque entre más átomos estén unidos, más complejo va a ser una sustancia. Entonces, aquí cuando vemos que se separan, quiere decir que el oxígeno y el calcio son más simples, se descompuso esta sustancia y como tal se produjo más cantidad de productos. Aquí hay un producto y aquí hay otro producto. ¿Listo? Bien, entonces ahora por favor me va a ayudar a leer, abre el micrófono y me va a ayudar a leer a Adriana González. Adriana González, por favor, es tu micrófono. Listo, profe. Serían 2 mol Sí. De clorato de potasio. 2 mol de clorato de potasio pasa a ser 2 mol. ¿Esta flechita cómo se lee? Produce, muy bien. Produce 2 mol de cloruro de potasio. de cloruro de potasio más 3 mol de oxígeno. Muy bien, listo. Gracias, Adriana. Aquí queda tu puntico positivo. Listo, entonces, había un solo reactivo y se descompuso a cosas más simples, a moléculas más simples, con menos cantidad de elementos. Entonces, aquí tenía, este compuesto estaba formado por 1, 2, 3 elementos generales, sin importar aquí estos, y aquí se dividió en 1, 2 y aparte 1. Se separaron, se descompone. ¿Listo? Vamos a mirar este ejemplo. Entonces aquí está el ejemplo del agua. Resulta que la molécula de agua la vamos a tener aquí representada. El oxígeno con el color rojo y los dos hidrógenos, acuérdese que es H2O. Los dos hidrógenos van a estar representados con los circulitos azules más pequeñitos. Entonces aquí van a haber 2 moles. ¿Por qué 2? Porque aquí hay uno y aquí hay otro. 2 moles de agua, 2 moles de agua. Y esos moles de agua por acción de la electrólisis. ¿Qué quiere decir electrólisis? Poner unos cablecitos en el agua y al colocarle los cablecitos en el agua, estos se les pasa electricidad y se empiezan a producir una reacción química de separación de los compuestos del agua. Es una descomposición. Profe, ¿por qué es descomposición? Porque de lo complejo lo voy a pasar a lo simple. ¿Qué sucede? La electricidad rompe los enlaces que existía en la molécula de agua, en sus 2 moléculas o sus 2 moles, se rompen los enlaces y se reorganizan. ¿Quiénes se organizan? El oxígeno se vuelve a unir al oxígeno, formando oxígeno diatómico, separado, el que nosotros respiramos y el que nuestras células, todas nuestras células necesitan para que podamos respirar. Y también los hidrógenos se unen entre sí para formar hidrógeno gaseoso. Si estuviéramos viendo, imagínense esta reacción química, ¿cómo sería? Sería una fuente de electricidad, los cablecitos yendo hacia un vaso, el vaso lleno de agua y empezar a producir, enviarle electricidad por medio de una fuente eléctrica y de los cablecitos llegando al agua y de esos cablecitos empiezan a salir gases. ¿Cuáles son esos gases? Unos van a ser de oxígeno y otros de hidrógeno. Se está descomponiendo esa reacción.
¿Qué quiere decir descomposición? De lo más complejo a lo más simple. ¿Listo? Por favor, toman apuntes de este diapositiva, de los ejemplos. Si no quieren tomar, hacer este dibujo, no hay problema. Pero sí de estos tres. Por favor, tomen apuntes de estos tres. Un minutico para que tomen apuntes. Ya, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese era el segundo. Vamos dos. La primera, síntesis, formar compuestos más complejos con más átomos. Y la segunda, que sería descomposición, formar sustancias más simples. Puede verse como más productos y esos productos con menos cantidad de elementos. Listo. Ahora vamos con este. Este de acá se llama desplazamiento simple. Desplazamiento simple. Este desplazamiento simple, entonces vamos a ver primero el ejemplo con letras. Entonces voy a ver aquí. Entonces hay una sustancia simple. ¿Por qué es simple? Porque tiene poca cantidad de elementos. Solo va a estar formado por un tipo de elementos que lo vamos a representar con la letra A. Recuerden que en química y en ciencias naturales y en física, también muchos matemáticos se utiliza las letras y otras formas, principalmente circulares, para representar algo. Entonces aquí la A representa un elemento cualquiera de la tabla periódica. ¿Qué me dice? Que A se va a combinar con un compuesto que está formado por BC. Este compuesto conformado por BC es una sustancia compuesta, es decir, esta es más compleja que esta. Esta es simple porque solo está formada por un elemento y esta es una compuesta o más compleja porque está formada por dos elementos diferentes, uno que se llama B y otro que se llama C. La flechita que significa produce, en este caso dice desplaza. La A desplaza la B. Si la A desplaza la B, entonces es como si le robara la sillita y entonces ahora va a dar como producto A unido a C, ¿cierto? Mira, B estaba con C, pero como A lo desplazó a la B, entonces ahora A queda unido a C y se va a producir ahora que hay otro producto, pero en este caso el que va a estar solito va a ser la B. En un principio el que estaba solito era la A, después de la reacción química esa A quedó unida a la C nunca estuvo sola, lo que pasa es que cambia de compañero y la B ahora pasa a estar sola, pasa a estar como una sustancia simple y la A pasa a formar parte de una sustancia compuesta porque realiza un enlace entre A y C. Vamos a verlo aquí abajo, esta reacción química, pero me va a ayudar para leer la reacción química. Yo le indico los nombres, si no se lo sabe, yo le indico los nombres, no hay ningún problema. Magda Aragón, abres por favor tu micrófono y me colaboras. Magda, ¿me estás escuchando? Bueno, entonces subamos por acá. Juana Orjuela. Juana, eso. Juanita, ¿estás por ahí? Bueno, Juanita no está por ahí. Vamos entonces con Helen.
Helen Dayana. ¿No están? No, Dios mío. Bueno, sigamos mirando a ver quiénes más están. Helen, entonces no. Estefanía Cantillo. Estefanía Cantillo. Vamos que tú no tienes puntos positivos. Señora. Listo. Vamos, me vas a ayudar a leer esto. Yo te voy a ayudar con los nombres. Este es sodio. Entonces ayúdame a leer la ecuación. 2 moles Sí, de sodio. de sodio más 2 moles De agua, sino que solamente que aquí el agua la separaron hidrógeno acá y hidrógeno acá. De agua. de agua y ¿Cómo se lee la flechita? Pro, pro pro, 2 moles produce, ajá, produce 2 moles produce 2 moles de hidróxido de sodio. de hidróxido de sodio Ajá. más 3 moles El H, el de primer de hidrógeno. Muy bien. Gracias, Estefanía. Listo. Cierra el micrófono, gracias. Entonces, miren, aquí ya leímos la ecuación, pero ¿qué sucedió en la reacción química? Que el sodio quitó una H, desplazó a una H y la H ahora quedó solita en los productos, mírenla, esa sería como nuestra B, pero esta sería pues el hidrógeno, y nuestra A sería el sodio. La A ahora estaría con C, entonces nuestra C sería OH. Entonces, el sodio desplazó a una de las H's, ahora la H queda solita y el sodio ya no queda solito como estaba en un principio, sino queda unido. Miremoslo aquí en un ejemplo con bolitas de colores. Entonces tengo un elemento de color como naranja claro. Está solito, es un elemento simple. Se va a combinar o a reaccionar con un compuesto que es un poco más complejo porque está formado de 2 elementos diferentes. ¿Cómo sé que son diferentes? Porque uno está de color morado y el otro está de color verde. Y por simple desplazamiento, esta bolita naranja va a desplazar a esta bolita moradita y ahora va a cambiar de pareja. Ahora el verde va a quedar con el naranja claro y el que va a quedar solito va a ser el morado. Entonces esto es un desplazamiento simple, desplazamiento simple. Por favor, toman apuntes. Les doy un minutico. Siempre primero pónganme cuidado y luego toman apuntes. Desplazamiento simple. Toman apuntes, por favor.
¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, pasemos al siguiente. Entonces, el cuarto o la cuarta reacción química de acuerdo al proceso, vamos a decir que es una reacción de doble desplazamiento. Doble desplazamiento. Listo, vayan tomando apuntes. Tomen apuntes, esta vez tomen apuntes primero y luego les explico. Un minutico. Si quieren, hagan los colorcitos también, las bolitas de colores. Esas nos ayudan a representar y a veces a identificar más fácil lo que está pasando en una reacción química. Toman apuntes. Sabía. Ya, profe. Listo. Bueno, entonces, como tomaron apuntes, entonces se dieron cuenta que esta reacción de doble desplazamiento es como si las sustancias, los reactivos, cambiaran de pareja entre sí. Entonces es como cuando están en la pista de baile, ¿cierto? Y entonces la tía dice, cambio de parejas. Y entonces ese cambio de parejas, el que estaba bailando con Lupita se pone a bailar con Carolina y Lupita se pone a bailar con José, que estaba bailando antes con Carolina. Entonces es un intercambio de parejas. ¿Cierto? Entonces la tenemos que estas reacciones de doble desplazamiento normalmente se hacen en soluciones acuosas. ¿Qué quiere decir acuoso? Que están disueltas en agua. Entonces veamos aquí la reacción que tenemos, una representación mediante bolitas esferitas de colores. Entonces tenemos nuestro primer compuesto. Que es un compuesto, miren las características, los dos son compuestos complejos. Ah, profe, que era complejo, pues que está formado por varios elementos de diferentes clases. Entonces,
Acá tengo esta versión que es una circunferencia o una esfera de color naranja claro con una de color verde. Entonces, este es un elemento, este es otro. Entonces, cuando están formados por más de dos elementos diferentes, entonces no es simple, sino que es compleja o compuesta. Y tenemos que se van a unir más una sustancia que está formada por una esferita azul y una morada. Entonces aquí les dicen, las ponen a unir y entonces dicen intercambio de parejas, cambio de parejas. Entonces mire que ahora la naranja está bailando con el señor que estaba vestido de azul y la moradita que estaba bailando con el señor de vestido azul, pues quedó separadita y entonces ahora quedó con el señor de vestido verde. Entonces intercambiaron entre los dos parejas para formar sustancias nuevas. Listo. Entonces me va a ayudar a leer Oscar Ámbito y aquí ya tiene abajo los nombres. Entonces me va a ayudar a leer esta ecuación. Oscar Ámbito, por favor, abres tu micrófono y me ayudas a leer esta ecuación. Oscar, Julián Ámbito, no está, bueno. Nicole Arias, Nicole Vanessa. Señora, Listo, Nicole, ayúdame a leer esta de acá. Entonces, cuando no hay nada, decimos que es un mol sí, de hidróxido de sodio ajá, más un mol de ácido clorhídrico. sí, pero Nicole, espera, te faltó el estado. El AC, acuérdate que es acuoso. Vas muy bien, pero solo te faltó mencionar acuoso. Entonces, una mol de ¿Cómo, hidróxido, profe? entonces te faltó una mol de hidróxido de sodio acuoso más, Acuoso ujú, más un mol de ácido clorhídrico. ¿Cómo, profe? acuoso, Acuoso. acuoso, es, Acuoso. ajá, la flechita que se lee como pro, Produciendo. produce, ajá, Produce un mol de cloruro de sodio acuoso más un mol de agua líquido. muy bien, listo, nena. Entonces, Nicole, ya tienes aquí positivos, muy bien. Listo, muy bien. Cerras el micrófono, leíste bien la ecuación. Elismar. Lo que pasa con Oscar es que no tiene micrófono. Ay, ok, gracias por avisar. Listo. Elismar. Ah, no, mentiras, Elismar, no es Lisette Valentina Bello. Lisette. Señora, Listo, Lisette, ayúdame tú con esto. Entonces también tienes acá la copialina ahí directica en la parte de abajo. Entonces empieza. un mol de cloruro de sodio acuoso más un mol de sulfato de sodio acuoso produce un mol de sulfato de bario más 2 moles de cloruro de sodio. Eso, muy bien, muy bien. Leíste muy bien la ecuación, solo que ahí la copialina ahí de la primera parte estaba mal porque era cloruro de bario. Aquí esta de acá se equivocó, aquí el libro donde la saqué. Cloruro de bario, no de sodio. El de sodio es este, Na. Listo, pero lo leíste bien, ya tienes tu punto positivo. Entonces, revisemos a ver si cambiaron de pareja. Entonces, miremos. El sodio estaba con el OH y la H estaba con el cloro. Si cambiaron de pareja, entonces ahora cambiaron el sodio que estaba con el OH, ahora el sodio va a estar con el cloro, ¿sí? Cambio de pareja, y la H va a ir con este OH para formar agua. Sí, señora, cambiaron de pareja. Ahora miremos acá, el cloro estaba con el bario y el sulfato, todo el SO4 estaba con el sodio. Ahora, el SO4, miren el SO4, ahora ya no está con el sodio, sino que está con el bario. Y el sodio se va a unir al cloro. Entonces cambiaron entre los dos parejas. Intercambio de parejas, ¿cierto? Muy bien. Esa es doble desplazamiento. Esos son los 4 tipos de reacciones químicas
que indicamos que son de acuerdo a las transformaciones, combinación o síntesis que forman sustancias más complejas, descomposición que obtiene sustancias más simples, más productos, desplazamiento simple, doble desplazamiento. Ahora vamos a ver tipos de reacciones químicas por energía. Tipos de reacciones químicas por energía, van a colocar ahí como subtítulo en su cuadernito, en su toma de apuntes. Entonces, las reacciones químicas por su relación con la energía se pueden clasificar en, y aquí hay una imagen que son los juegos pirotécnicos, que son exotérmicas, y esta de acá que son endotérmicas, ya las voy a explicar. Entonces, cuando yo digo exo, es hacia afuera, que afuera. Térmico de temperatura. Entonces, estos tipos de reacciones químicas van a emitir al medio ambiente energía, calor, mientras que las endo es internas, entonces van a robar del medio ambiente energía, o para que se produzcan, necesitan energía para que se produzcan. Y si lo estuviéramos haciendo en un recipiente, por ejemplo, como un tubo de ensayo, tocaríamos el tubo de ensayo y lo sentiríamos un poquito más frío, mientras que una reacción química exotérmica que estuviera haciéndose en un tubo de ensayo, se sentiría calientita. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Que las reacciones exotérmicas van a emitir calor al medio. Un ejemplo muy importante de esto es por ejemplo, las fogatas. ¿Por qué? Porque cuando alguien, pues aquí en Colombia no es que hagamos muchos, no vayamos a sitios a hacer camping, no somos tanto de camping como en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pero si llegáramos a hacer a un campamento, y entonces ya en la noche siempre es muy común que empiecen a prender una fogata, porque se baja mucho la temperatura y las personas empiezan a sentir mucho frío, entonces hacen una fogata para tener calor. ¿Por qué? Porque la fogata, exactamente la combustión de la madera que se está produciendo ahí, está emitiendo calor al medio ambiente, y es una reacción de tipo exotérmica. Entonces vamos a ver los tipos de reacciones químicas, pero con su relación con la energía. Ya vimos cómo son sus transformaciones, son 4, y ahora vamos a ver la relación con la energía, que son 2. ¿Listo? ¿Cómo me voy a acordar? Acuérdense cuando ustedes veían en biología los exoesqueletos de afuera, que eran los insectos que tienen exoesqueleto, por ejemplo, un cucarrón o una cucaracha. Ellos por fuera son más duritos y por dentro tienen todos sus órganos, todas sus partes muy blanditas. El exoesqueleto cubre o protege esos órganos blandos que están de forma interna, y lo más durito de ellos está por fuera, exo hacia afuera. En este caso térmico, entonces va hacia afuera la energía, va hacia afuera la temperatura. ¿Listo? Las endotérmicas somos como los seres humanos, que tenemos un endoesqueleto, endo interno. Nuestro esqueleto está por dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, está por dentro y de nuestros músculos, y es lo que sostiene y da movimiento junto a los músculos a todo nuestro cuerpo. Algunos huesos están usados para proteger unos órganos muy importantes, como el corazón y los pulmones, que las costillas las costillas lo protegen. Y, por ejemplo, el cráneo también protege al cerebro. Sin embargo, todos tenemos un esqueleto interno. Entonces, ¿qué quiere decir endotérmico? Para que se acuerdan de endo, eso es para que se acuerden de estos prefijos, endo y exo. Exo hacia afuera, endo interno, hacia adentro. Entonces, un ejemplo de la reacción de fotosíntesis. Entonces, ¿quién hace fotosíntesis? Exactamente las hojas de las plantas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la hoja? Entonces, absorbe dióxido de carbono. La raíz ha absorbido con anterioridad agua, y la luz del sol
La fotosíntesis solo se hace cuando hay luz del sol. ¿Por qué? Porque es un catalizador. Miren, lo necesitamos dentro de la flechita para producir glucosa, que es la sustancia dulce con la que se alimentan las plantas y pueden formar también los frutos, y oxígeno. Entonces, este sería un subproducto de esa reacción química que nosotros utilizamos y es esencial para que nosotros podamos respirar. Entonces, ¿cómo voy a identificar una reacción endotérmica? Porque voy a tener sobre la flecha algo que me dice luz o calor. ¿Se acuerdan el triangulito? Puede decir luz, puede decir rayos UV, o puede decir, o puede haber un triangulito. Cuando yo vea esto, o antes aquí en los reactivos, algo sobre calorías, energía, antes de la flecha o sobre la flecha, yo voy a decir que es una sustancia, esto es una reacción endotérmica. Endotérmica. ¿Cómo voy a reconocer que es una reacción exotérmica? Bueno, me faltó colocar un ejemplo. ¿Cómo voy a poner que es una reacción exotérmica? Es cuando yo voy a tener en los productos, miren acá, no es este caso, pero imagínenselo, en los productos yo le voy a poner más calor, más kilocalorías, en ese caso va a ser una reacción exotérmica. Y ahorita voy a hacer un ejemplo en Paint para que lo vean y lo puedan entender. Entonces, conclusión de esta parte. En cuanto a transformaciones, las reacciones químicas se dividen en cuatro. En cuanto a su relación con la temperatura, se dividen en dos. Cuando emiten calor al medio, yo voy a decir que son exotérmicas. Cuando necesitan energía, ya sea simbolizado sobre la flecha o antes de la flecha, colocar algo que signifique calor, kilocalorías, 20 kilocalorías, 30 kilocalorías. Antes de la flecha, voy a decir que es una reacción química endotérmica. ¿Cómo reconozco visualmente una reacción química exotérmica? Porque después de la flecha, en los productos va a haber una cosa que sea kilocalorías, que sea calor al medio ambiente. Eso me va a indicar a mí que es una reacción química de tipo exotérmica. Entonces van a escribir ahí, exotérmicas, 2 puntos. Exotérmicas, 2 puntos. Son reacciones químicas que producen calor. Son reacciones químicas que producen calor. Son reacciones químicas que producen calor. Se pueden expresar e identificar, porque existen datos de calor, sea en calorías o kilocalorías, después de la flecha. Después de la flecha, datos de calor, sean calorías, kilocalorías, después de la flecha. Entonces, si yo veo que el dato de calor está después de la flecha, yo voy a decir, normalmente está al final, voy a decir que es una reacción de tipo exotérmica. ¿Listo? Punto. Endotérmicas, 2 puntos. Endotérmicas, 2 puntos. Endotérmicas son reacciones químicas. Son reacciones químicas endotérmicas. Son reacciones que necesitan de energía para producirse
y se representan con la palabra luz, coma, el triangulito sobre la flecha. La palabra luz, coma, el triangulito sobre la flecha o con datos de calor antes de la flecha o con datos de calor antes de la flecha. Antes de la flecha. Niños, es muy importante que sepan esto de cómo identificarlos porque el cuestionario que voy a abrir hoy van a ver ejemplos y ustedes me van a decir, esa es una ecuación de descomposición y es endotérmica o es exotérmica. Esto es una ecuación de combinación y es, si le pongo datos de calor, si así le coloco datos de calor, entonces me van a decir, ¿es endotérmica o es exotérmica? Esto depende de dónde yo coloque esos datos. Si es sobre la flecha o antes de la flecha, es endotérmica. Si es después de la flecha, normalmente es el último dato que se pone, normalmente. Entonces, en ese caso es exotérmica, porque esa caloría se va al medio ambiente. Mientras que en las endotérmicas se necesita esa energía para que se lleve a cabo una reacción química de tipo endotérmica, como está el ejemplo acá de la fotosíntesis. Por eso las plantas por la noche no hacen fotosíntesis. ¿Por qué? Porque necesitan de la luz solar para realizar su fotosíntesis. Bien, y por último, el sentido de la reacción nos van a dar dos tipos de reacciones químicas. Reacciones reversibles y reacciones irreversibles. Entonces, como su nombre lo indica, reversibles que se puede devolver, se puede, miren aquí qué sucede con la flecha. Entonces, acá que me está diciendo que el dióxido de carbono va a reaccionar con agua para producir, en este caso, carbonato ácido. Pero en este caso, o ácido carbónico, hay dos formas de llamarlo. Pero en este caso, esta sustancia que es el producto se puede devolver y convertirse otra vez en dióxido de carbono y en agua. La flechita tiene doble sentido, entonces eso me indica que es una reacción de tipo reversible. De los productos puedo llegar otra vez a los reactivos. Y una reacción irreversible es cuando solamente tiene un sentido la flecha, que es lo normal. Estos son mucho más comunes, esto es lo normal. ¿Y qué sucede? Sucede que los reactivos solamente pueden unirse o pueden ocasionar un nuevo producto y ese producto no se va a devolver a formar otra vez reactivos, sino solamente esos reactivos se unen, reaccionan y forman unos productos. ¿Listo? Entonces, bajo el sentido de la reacción, entonces vamos a tener una clasificación de dos tipos de de reacciones químicas, reacciones reversibles, que es la primera que vemos ahí en la diapositiva, y de reacciones irreversibles, como lo vemos en el ejemplo de la diapositiva, el segundo ejemplo. Por favor, tomen apuntes. Listo. Y con esta temática ya terminamos
terminamos entonces la temática que teníamos propuesta para este segundo módulo de química. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, entonces voy a dejar de grabar. Bueno, antes, ¿hay alguna pregunta frente a los tipos de reacciones químicas? Listo. No Muy sé, bien. señora. Bueno, gracias. Entonces voy a dejar de grabar. Y como les